Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy, dando gracias a Dios por permitirnos reunirnos de esta forma y poder llegar a muchos hogares a los que estamos llegando. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos de esta manera. Te pedimos, Señor, que todo sea hecho para tu honra y gloria, Dios Padre Celestial. Que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que están viendo este video, que suplas todas las necesidades que tenemos y que nos lleves con bendiciones infinitas, Señor, inimaginables a lo largo de esta semana que estamos iniciando, Señor Dios Padre Celestial. Amén. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos preparamos para alabar al Señor. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será.
a él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana traigo la bendición de Dios para todos los hermanos que nos están viendo en esta mañana. Queremos pedirle al Señor y poner todo en su nombre. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en reverencia ante el Señor Jesús. Padre Santo,
Venimos, Señor, a darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has cubierto, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has estado siempre con nosotros, Señor, y no nos has abandonado, Señor. Oh Padre bendito, tú eres bueno y misericordioso con todos tus hijos, con todos los que te queremos, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, por todos los enfermos de la iglesia, por todos tus hijos, Señor, para que con tu sangre preciosa sean sanados, Señor. Padre, ten piedad y misericordia, Señor, de todos, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, Padre Santo, por el país, Señor, por todos los países del mundo, Señor, porque tú lo hiciste, Señor. Sana, Señor, esta enfermedad, que esta enfermedad no toque a nadie, Señor. Padre Santísimo, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú te seas, Señor, el dueño y Señor de señores, Señor. Adoramos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Padre, ten misericordia de todos nosotros, Señor nuestro. Muéstrame tu camino. Quiero caminar en tus planes, Señor. Que la paz y la misericordia esté siempre con nosotros. Que la paz llegue a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor. Que en estos momentos, Señor, muchos se han separado, muchas familias. Oh Padre Celestial, únala, Señor. Y aquellos, Señor, tráelos a tus caminos, Señor. Aquellos que se han alejado, Señor. Quiero, Señor, poner este culto, Señor, en tus manos, Señor, para que sea tu santa mano, Señor, la que dirija aquellos corazones que ahora están sedientos de ti. Tráelos también, que la paz y la misericordia llene todo el país, Señor, y todos los países del mundo, Señor. Oh Señor, ante ti vengo, Señor, a darte gracias, Señor, y ponemos este culto, Señor, en tus manos, Señor. Dirija la música, dirija al pastor, dale sabiduría, Señor, a todos los que están en estos momentos, Señor, escuchando la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por la misericordia, Señor, por la paz que tú nos has dado, Señor, y porque nos has cubierto, Señor. En el nombre de Jesús todo te lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Y ahora escuchamos la prédica a cargo de nuestro hermano pastor, don Álvaro Jiménez. Muchas bendiciones, hermanos, nuevamente, el día que hizo el Señor, este domingo, para regocijarnos en Él, para gozarnos en su presencia y para llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor, que yo sé que es de bendición y será de bendición porque lo ha sido para mí. Durante el tiempo de encierro y de pandemia, surgen un montón de incógnitas en la vida de los que están o estamos en casa. A veces porque extrañamos el poder estar compartiendo juntos ese calor humano, lo que normalmente hacíamos, una palmadita, un abrazo, expresar nuestro cariño a los hermanos. Y muchas veces este tipo de cosas, al no tenerlas, puede que comience a generar ciertas situaciones como de que nos hace falta, que lástima que no lo tenemos. Sin embargo, en estos tiempos difíciles debe ser, o debería ser, los tiempos cuando deberíamos de sentarnos a reflexionar sobre las cosas, yo diría, de valor eterno, de alto nivel de importancia. Y quiero compartir con ustedes una serie de estudios o de capítulos de este tema durante varios domingos, tal vez 1 o 2, no sé si tal vez 3, porque es un tema un poco largo, que tiene que ver precisamente con algo que aparentemente puede ser como contrario o antagónico a lo que se está viviendo. Yo quiero hablar esta mañana y estos días de lo que significa un avivamiento espiritual. Y algunos de ustedes estarán pensando al momento que me escuchen, decir, pero ¿avivamiento cómo? Si no tenemos ni templo, no estamos ni en el templo, no nos estamos reuniendo, no estamos compartiendo. Porque la idea que priva en nuestras mentes y corazones a través de los tiempos y a través de las edades ha sido que el avivamiento se mide por una actividad muy alegre. Se mide por un programa, una campaña de 4 o 3 días en el pueblo, donde se proyectan películas, donde se hace un concierto,
Y a través de los años podemos recordar personajes como Billy Graham, con las grandes campañas, claro, grandes avivamientos. ¿Quién va a decir que no? El doctor Luis Palau. Y el pastor chino también, el hermano Chow. Y así el movimiento de Indonesia. Podríamos mencionar un montón de movimientos en donde se catalogan como avivamientos espirituales de alto nivel. Sin embargo, yo quiero que esta mañana podamos referirnos a uno de los avivamientos más connotados en la historia de la vida del ser humano. Y está precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Solamente voy a leer unos pocos versos para ubicarnos y trabajar un poquito en función de este tema, de lo que realmente implica o es un auténtico avivamiento espiritual. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos y por ende una gran multitud que les acompañaba. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, esta mañana nos juntamos una vez más en nuestros hogares y también haciendo extensiva, Señor, no solo la oración y esta palabra a todas aquellas personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, que tú edifiques sus vidas, que tú bendigas de la vida de una forma especial. Y mientras tanto, Señor, usa a este instrumento útil en tu mano. Y Señor, para que el poder tuyo fluya a raudal y esta palabra encuentre un lugar especial en cada mente y en cada corazón, y lo podamos llevar al campo de la práctica justamente en nuestro quehacer cotidiano. En el nombre de Jesús. Amén. Hablaba de un avivamiento espiritual sumamente necesario e importante en nuestros tiempos, y siempre lo ha sido así. Y quiero recordar que al menos hay 3 aspectos o 3 rubros, 3 grupos o parcelas, como queramos llamarlo, que están necesitados de un avivamiento espiritual. Voy a partir de este punto. En esta historia que acabo de leer, tiene que ver con lo que Jesús les dijo a los discípulos: el día que yo sea sacrificado y ascienda al cielo, ustedes van a reunirse en el aposento alto. Así tal como él dijo, se reunieron, y ahí sucedió algo muy impresionante. Como dijeran los mismos de la multitud, pareciera que esta gente están como locos o borrachos, llenos de mosto sería borracho. ¿Por qué? Porque hablan lenguas, hablan maravillas de Dios. Eso es un avivamiento espiritual, cuando el Espíritu de Dios se posesiona sobre su iglesia, sobre los hijos del Señor, los hijos de Dios, y dan testimonio sin ningún temor, sin ningún miedo, del poder de Dios fluyendo en sus vidas de una forma especial. Y antes de que pasemos a valorar 3 aspectos, quiero rescatar la historia de un hombre importante que es clave en este avivamiento espiritual. Hablo del apóstol Pedro, un hombre sobresaliente, un hombre que también negó a Jesús, un hombre que tuvo sus altos y bajos, pero que en este contexto dice la Escritura que una vez que los discípulos recibieron
ese embestir, esa llenura del Espíritu Santo, Pedro es el que se levanta y es el protagonista en el gran avivamiento que registra la Biblia en la historia de la vida de la iglesia. El apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, habla de una forma tal y hace una predicación, un recuento desde Génesis hasta el entonces inicio del Nuevo Testamento, dando declaraciones que podían en cualquier otro momento haberle costado la vida. Y leo el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos, cuando se gesta el primer avivamiento. Dice: sepa pues, eso lo dice Pedro, movido por el Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, escuchen esto, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué acusación! ¡Qué declaración! En otras circunstancias, si no hubiera estado oyendo el Espíritu Santo, a Pedro le cortan la cabeza inmediatamente. Pero cuando hay un mover del Espíritu, el poder de Dios produce dos cosas. Una, hace que la gente se enoje, o la otra es que se convierten de corazón. Y eso pasó con el mensaje de Pedro. Ve el verso 37. Al oír esto, todos los que escucharon se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y así esto me da pie para entonces introducir el tema del avivamiento espiritual. Se requiere un avivamiento espiritual. ¿Por qué? ¿Y para qué? En primera instancia voy a rescatar esto. Se requiere un avivamiento espiritual porque la iglesia, los creyentes, nosotros como personas, personalmente lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay falta de convicción de pecado en nuestras vidas. Vivimos muy a la ligera. A veces pensamos que todo está bien cuando no está bien. A veces llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero estamos dentro de la iglesia. Con el hecho de que asistamos, que demos diezmos, que colaboremos, creemos estar haciendo las cosas bien. Muchas veces la situación de nuestra vida es más que una vida religiosa. Este avivamiento del poder de Dios es necesario para que haya cumplir aquella falta de transformación espiritual en nuestras vidas. A veces nos conformamos con tan poco, teniendo tantas promesas. La falta de gozo, la falta de compromiso en los creyentes, en la persona como tal, es un síntoma de que hace falta, urge, se grita por un avivamiento espiritual. Eso en cuanto al aspecto personal. Pero en el aspecto colectivo, la iglesia requiere de un avivamiento espiritual. Y vamos a ver que en el libro de los Hechos, en la lectura que ya di, cuando nace la iglesia primitiva, la iglesia de antaño, comienzan a hacerlo en función de una experiencia importantísima en la vida de los apóstoles, en la vida de aquellos que se convirtieron en aquel momento, y dice que la iglesia necesita sentir, disfrutar la presencia de Dios todos los días. ¿Dónde? En los cultos, ya sea en el templo, en las casas, en las calles, debajo de los árboles, donde el Señor permita. Ahí hay que disfrutar la presencia de Dios. Y si no hay cultos como ahora, no tenemos la oportunidad de estar en nuestra infraestructura, bueno, disfrutémoslo de una forma personal o colectiva, pero vivamos un avivamiento espiritual en nuestra vida. Que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, jamás se aparte de nosotros. Pero también hay un tercer aspecto. La iglesia nació para hacer un impacto en la comunidad o en la sociedad. Y mientras no estemos saturados y llenos del poder del Espíritu Santo, en realidad no estamos generando ese impacto. No estamos produciendo lo que el Señor quiere que se produzca. Y en el libro de los Hechos que ya leí, capítulo 2, dice que la iglesia de los primeros tiempos vivía perseverando, verso 42, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y el último versículo, el capítulo 2, 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un avivamiento espiritual es sumamente necesario para que la iglesia retome la tarea que le corresponde.
Y el hecho de que no estemos en los templos ahora para nada significa un obstáculo, para nada significa que no podemos hacerlo. Vivamos. Entonces, el avivamiento espiritual en este medio es sumamente necesario para vitalizar nuestras vidas, para vigorizarnos y para poder así ser un ejemplo a la sociedad. Damos gloria a Dios porque a través de estos cultos virtuales hemos alcanzado a mucha gente más. Estamos llegando a muchas personas más de las que no lo logramos hacer presencialmente. Pero la obra del Señor tiene que seguir creciendo. Y hay un tercer aspecto, no solamente es personal, es colectivo, no solamente es para mí como creyente, es para la iglesia. El país urge de un avivamiento espiritual. Nótese que hay abundancia de corrupción. Ya nosotros no sabemos ni en quién creer, ni en los jueces, ni en la policía, ni en nadie, porque aparecen constantemente gentes involucradas en estos actos de corrupción. Hay un nivel de inseguridad impresionante en nuestro país. De la noche a la mañana, sin motivo alguno, o tal vez con motivo, aparecen las personas muertas. La maldad de los hombres y de las mujeres es totalmente palpable. El cambio absoluto de los valores por antivalores es totalmente notable. Es importantísimo un avivamiento espiritual para que la violencia no cobre fuerza ni vidas como lo está haciendo ahora, en donde ya no se ven afectados solo personas adultas, sino también los niños, las mujeres, y hay una gran cantidad de personas que están siendo víctimas de vicios, de adicciones, de inmoralidad, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Urge de un avivamiento espiritual para que la palabra de Dios, los cristianos, podamos ser de bendición a nuestra gente que está muriendo sin Dios, sin esperanza. Pero aún más, la falta de ética y moral en nuestro país es una de las cosas que está haciendo demasiado daño. Puras mentiras, estafas y puras situaciones difíciles de vivir. Bueno, usted dirá, es normal en un país que de alguna forma es gobernado y manejado por gentes que tienen poco conocimiento de Dios o mucho conocimiento de Dios, o están siendo guiados por asesorados de otras formas y no por Dios. Puede que tenga razón, pero es la iglesia la llamada a disfrutar de la presencia de Dios y a impactar nuestro país a través de un avivamiento espiritual. Y quiero que esta mañana también entendamos rápidamente, vamos a ir por partes, falsos conceptos de un avivamiento espiritual. ¿Qué entendemos por un avivamiento espiritual? Miren, en la iglesia en los primeros tiempos sucedió algo muy particular, que sacudió a la iglesia. Hubo lo que se llama la dispersión. La iglesia se desperdigó. Pasar lo que pasó, por ataques de como fuera, no se le echa la culpa al diablo 100%, aunque él tiene mucho que ver, pero la iglesia fue dispersa. Y uno diría, qué triste. Hermanitos que tantos amamos, cristianitos tan fieles, ahora quién sabe dónde están. Pero ¿sabe qué? Eso fue parte del propósito de Dios para mover y para alcanzar a tanta gente. Nació la iglesia de Tesalónica, nació la iglesia de Éfeso, nacieron un montón de iglesias. ¿Por qué? Porque los hermanos, las iglesias fue desperdigada, estuvo en diferentes lugares. Yo creo que Dios muchas veces necesita sacudir a la iglesia del Señor, sacarla de su confort y enviarla a donde jamás está pensando que puede hacer una bendición. Pero hermana, hermano, hoy por ejemplo nos damos el gusto de ministrar, bendecir la iglesia bautista Dios de Paz en Ipiz, con más de 40 y pico, 50 años de existencia. Pero tenemos una bendición muy grande, es que podemos decir, aquí han nacido siervos de Dios, pastores, de aquí han salido misioneros, de aquí han salido hermanos que no tienen ningún título de misionero, nada, pero que fueron una bendición, y ahí nació una iglesia en su casa, en diferentes lugares, porque es el plan de Dios. Una iglesia activa en el poder del Espíritu, no importa dónde el Señor los lleve, ahí va a generar un impacto en la comunidad. Y de ese avivamiento es que estamos tratando de hablar y de entender. No importan las circunstancias, por adversas que sean, el Señor te va a usar. En el capítulo 5 de Hechos, del verso 18 al 24, hay una historia que ojalá usted tenga oportunidad de leerla en su casa. Y tiene que ver cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel. Y dice que sucedió algo, un terremoto, y las cárceles se abrieron y todo el mundo se fue. Los que estaban ahí, pero ¿a dónde los encontraron? Esa es la parte importante. Dice la historia, rápidamente,
que cuando los guardias llegaron y dijeron, no, se fueron todos los presos, se escaparon, pero ¿cómo se escaparon? ¿Quién les abrió? Y seguro abrieron una investigación a ver quién era el cómplice en abrirles. No, Dios les había abierto la puerta. Pero ¿saben dónde los hallaron? En el templo. Ahí estaban alabando y adorando al Señor. No se escondieron, no se fueron a apartar de que los volvieran a encerrar, no hubo problema. La historia rápidamente registra que cuando los encontraron, obviamente, les dijeron, no les dimos la orden de que no hablaran, de que no testificaran, que no hicieran nada. Pero Pedro dice, pues sí, nos dieron la orden, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando los iban a encarcelar otra vez, apareció un señor por ahí que dice, deben de tener cuidado, no pueden tocar a esos hombres como ustedes quieren hacerlo. Porque hay obra que es de Dios y obra que es de los hombres. Y si esto que están haciendo ellos es de los hombres, se va a desvanecer, no se preocupen, no va a pasar nada. Pero si eso es de Dios, cuidado con tocar a esta gente. ¿Quién era? No nos interesa mucho saber, solo que hizo una declaración tan importante, tan categórica, que se ajusta al principio bíblico. Un auténtico avivamiento es que aquella persona, no importa si hay campaña evangelística o no, viva el fuego de Dios en su ser interior y hable palabras de poder. Y Pedro declaró algo de autoridad y dice que los dejaron ir con ciertas advertencias, no los encarcelaron, pero desde entonces la obra del Señor jamás ha decaído. Y desde entonces nace la iglesia cristiana y hoy por hoy nos ufanamos de decir que somos parte de esta iglesia. Por eso es importante entender, un avivamiento nace con una situación particular, puede ser una pandemia, puede ser una persecución, puede ser un desperdigamiento de hermanos o cualquier cosa que pudo haber pasado, pero Dios lo permite en su ley permisiva con un propósito, no de dañar la iglesia, no de afectar la obra, sino de que el gozo del Señor y el poder de Dios fluya a raudal a través de esas personas que entre comillas son afectados. Y déjenme señalar un detalle. Si usted ve sobre la historia del cristianismo en el siglo XIV, usted se va a dar cuenta que ser cristiano en esos tiempos se requería de tener convicción absoluta de que usted se había entregado a Cristo y que tenía que estar listo para morir en cualquier momento, porque esa era la orden que había. El emperador Nerón se daba el lujo de iluminar la plaza de aquel entonces con 40 cristianos amarrados a un árbol y les prendía fuego. ¿Cómo podía evitar de no ser quemado? Que negaran a Jesús. Y esta gente nunca negó a Jesús. La historia registra que prefirieron morir calcinados o decapitados y nunca negaron a Jesús. Ese es un avivamiento, ese es el gozo y el fuego del Señor en la iglesia de Cristo. Hay falsos modelos de avivamiento o conceptos. Por ejemplo, la gente dice, ahí esa iglesia sí es avivada porque cantan terrible, alegres, danzan, brincan, hacen de todo. No está mal pensar en eso, pero ¿qué pasa cuando salen de ahí? ¿Qué sucede cuando están entre las comunidades? ¿Qué sucede cuando están en las áreas de trabajo donde tienen que brillar como luz? No brincan, no saltan, no hay gloria a Dios, no hay aleluya, no hay nada de eso. La vida en Cristo va más allá de un concepto equivocado o falso. No vaya a pasar como la hermanita que llegaba al templo y cuando el Espíritu la tomaba, corría por todo, por encima de las bancas, pasaba por encima de los hermanos, botaba los floreros, quebraba todo y era un desastre. Y dijo, el Espíritu, cuando el Espíritu me toma, yo no tengo control. Bueno, gente que todavía cree que el Espíritu actúa así. El Espíritu no ridiculiza a nadie, pero el pastor un día la va a visitar. Y lo primero que hace el pastor cuando llega a la casa es que comienza a observar que en la casa, cositas pequeñitas, adornitos lindísimos, todo estaba en su total lugar, no había nada quebrado. Y le pregunta, hermana, ¿cómo me explica usted que en la iglesia nos ha dejado sin nada? Ya quebró todo porque el Espíritu Santo la toma y usted hace desastres y dice que es el Espíritu. Pero en su casa está todo impecable, en su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Ay, pastores, eso es en la iglesia. Ahí donde la ven. ¿Cierto? ¿Entienden la idea? Ahí donde me ven, donde la gente se cree que yo soy súper espiritual. Apariencia o realidad. Sombra o árbol legítimo.
Cuán importante entender, un avivamiento no se mide por los gritos, por los altos. Más bien, hace unos años conocí al director de CEPA, el hermano Barr, y un día llegó ruborizado y molesto y dijo, fui a una iglesia el domingo y llegó a dar la clase el lunes en la mañana y dijo, y me sentí como en un culto a Baal. Porque era puro baalismo. La gente brincaba, sudaba, se caía mareado, echaba espuma y toda la cosa, y según ellos estaban alabando a Dios. Y él lo consideró puro baalismo. Darle culto a un Dios falso. Pero estaban dentro del templo, en una iglesia, entre comillas, cristiana. Tenemos que entender que los avivamientos no son necesariamente tener cultos más largos, más frecuentes. Hay iglesias que tenían cultos toda la semana. Sí. Conocí hermanos que tenían cultos toda la semana y no les bastaba el domingo con uno, hacían otro en la noche. Sin embargo, eso no describe un avivamiento en la iglesia, porque no se estaba creando el impacto. Tener cultos no necesariamente que en el culto tiene que haber temblores y experiencias raras. Si Dios lo tira al suelo, amén. Si Dios lo pone de pie, amén. Si Dios le dice levante las manos, amén. Si Dios le dice salte, salte. Pero que sea el Señor y el Espíritu de Dios que lo mueva. De lo contrario, no pasa nada. Y usted dirá, este pastor es muy conservador o qué sé yo, pero yo tengo una filosofía en mi vida. Si a mí el Señor me va a botar esa noche para hacer algo especial en mi vida, yo me tengo que levantar de ahí diferente. Y no tengo que tener 2 diáconos ni nadie que me sostenga, porque el Señor me va a sostener porque Él es el que me está botando. Pero hoy hay toda una moda y se dice que es el Espíritu de Dios. Cuidado con eso. Entonces, tener cultos y desmayos y cosas de esta categoría no son una evidencia de que hay un avivamiento auténtico en la iglesia. Al contrario, vean que en el libro de los Hechos dice que la iglesia primitiva no dice que tenían todas esas cuestiones. ¿Cómo dice que eran? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, calladitos, en la comunión unos con otros, había una fraternidad, amor de verdad. En el partimiento del pan compartían. Y dice que en las oraciones. Tal vez no se oía el escándalo de ellos, pero había presencia en la comunidad. Porque dice la Escritura en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Escucha esto, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ah, caray, esos tenían cultos todos los días. En el templo, que dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, pero vea, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué interesante. Teniendo el favor con todo el pueblo. O sea, la gente está a la expectativa. Esa gente es diferente. Algo pasa con ellos. Algo tienen ellos. Y añade, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Alguien ha dicho que posiblemente sea el sistema de evangelización más efectivo, que llama la atención, porque no se dice que andaban casa por casa. No. El Señor añadía, o sea, cuando la gente ve que hay un hombre, una mujer que ha sido transformada, ha sido cambiada, que es de la noche a la mañana totalmente diferente, ya con solo eso está predicando un mensaje efectivo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros debemos de entender que somos cartas leídas. La gran pregunta es, ¿qué está leyendo la gente de mi comunidad en mí? El avivamiento de verdad lo he categorizado o definido de esta manera. Para mí, un avivamiento espiritual tiene 3 aspectos. 1, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en todo ser humano. Así pasó en el aposento alto. También eso permite que hayan hombres y mujeres absolutamente quebrantados, movidos por el poder del Espíritu, que entreguen todo su ser, sus miembros. Por ejemplo, en este caso, dice la Biblia, que la gente los oían hablar en los idiomas y hablaban maravillas. Y posiblemente, no solo los discípulos, sino los que estaban ahí, no habían tenido un curso de teología. Al rato no habían tenido ninguna formación doctrinal ni discipulado, pero estaban hablando maravillas en lenguas que otros entendieran.
Así que también hay que tener cuidado con esto. Las lenguas, dice la Escritura, son para edificación ¿a quién? ¿Es para quién? Para los incrédulos. La profecía es para edificación de la congregación. Entonces tengamos cuidado con los dones, cómo los usa el Señor. Tercero, la sociedad debe ser claramente transformada. Si está pasando algo en el entorno de su iglesia, si la gente se está convirtiendo, si la gente está queriendo tener lo que usted tiene, estamos generando un impacto en la comunidad. Se ha dicho, en el año 2019, muchos profetas dijeron que el 2020, el 2020, porque tiene que ver 40, habla de una generación que va a ser un año de prosperidad, iba a ser un año de pura bendición, de una salud financiera impresionante, y declararon que esto iba a ser y que un avivamiento enorme vendría. Pero lamentablemente no vemos a nadie de esos profetas siendo protagonistas del avivamiento en este momento. Sin embargo, quiero decir que en medio de esta situación, Dios sí está generando un avivamiento, porque hay ateos que están creyendo en el Señor, científicos que están recurriendo a la palabra de Dios. Hay gente que era totalmente negativa, están viendo que algo sobrenatural está pasando y que el ser humano tiene que volverse a Dios nuevamente. Esta es una gran oportunidad. Yo sigo creyendo que sí es un avivamiento. El Señor va a levantar a su iglesia. Y quiero decirles una cosa. Isaías dice, en el caso del alfarero, el alfarero coge el barro, lo amasa, pero también el que trabaja el oro usa temperaturas extremadamente altas para purificar el oro. No todo lo que es oro y no todo lo que brilla es oro. Existe el oro pirita, mal llamado el oro de los tontos, que es idéntico, pero no es oro de verdad. Pero saben, el oro probado y el barro bien trabajado sufre un calentamiento impresionante. Como el vidrio. El vidrio se derrite, el vidrio lo levantan como caldo, porque las temperaturas que recibe, porque toda la pureza tiene que salir por un lado y la escoria por otro lado. Hermanos, la Biblia nos enseña que en este pasaje que hemos leído y otros más, que el avivamiento de verdad debe ser parte de la misión evangelizadora de nuestro Dios. Vea lo que dice el versículo 8 de Hechos 1:8. Dice así, después de que Teófilo habla, el doctor Lucas habla y saluda, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús, cuando les dice esperen el aposento, los iba a preparar para impactar el mundo antes conocido, total. Y usted dirá, pero si eran pocos apóstoles. Claro, Jesús lo había dicho, escogió a 12 para que estuvieran con él, para que estuvieran con él y para que fueran y predicaran el evangelio ¿dónde? Por todo el mundo. Dijo Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marca la pauta de una vez el Señor. Entonces, hay muchas personas que buscan un avivamiento espiritual, pero para fama. Por ejemplo, yo sé de personas que comienzan a destacarse en la iglesia, y lo primero que hacen, con el respeto que me merecen cada quien, y espero que nadie se sienta ofendido, pero en el liderazgo, en nuestro país especialmente, alguien comienza a tener cierta connotación y a comenzar a sobresalir, y de pronto deja la iglesia botada y usted lo escucha predicando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa y en África. Y dice la Biblia todo lo contrario. Primero, ¿dónde? Jerusalén. Y después hasta lo último de la tierra. Pero se está haciendo al revés. El pastor se hizo famoso, el predicador se hizo famoso, el evangelista es famoso y está predicando en otras partes. Dice, Dios me llamó a predicar, pero está dejando botado su propia nación. Tenemos que entender esto. El avivamiento es parte de una misión evangelizadora. Jesús nos dio el ejemplo a seguir. Jesús vino a los suyos. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a los que sí le recibieron y creyeron en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, portadores del mensaje más importante que la historia jamás haya conocido.
y dotados de todos los atributos y privilegios que Él sabe darnos, delegar autoridad para poder hacer un trabajo bien hecho. Dice, ser testigos del Señor. Yo no estoy hablando de los testigos de Jehová, ellos tienen sus estilos de trabajo, pero ser testigo de Dios es mucho más que salir y ir casa por casa. Eso está bien hacerlo, son estrategias, ningún problema. Pero para tener un ministerio fructífero, para tener un trabajo o un servicio efectivo con el Señor y para el Señor, no se necesita que usted y yo figuremos. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan, dice Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entre menos aparezcamos nosotros, ¿la gloria es para quién? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy es muy casual escuchar grandes siervos de Dios. Viene el gran siervo de Dios, Yo entiendo por la Biblia que hay siervos de Dios, grande solo Dios. Eso fue la palabra que le dio Dios a Moisés. ¿Y qué voy a decir cuando llegue ante el faraón? ¿Y qué voy a hacer? Y el Señor lo dota y le da todos los elementos para que Él haga una obra especial. Nada más dile que te envió ¿quién? Yo soy, el gran yo soy. Vas en nombre del gran yo soy. Solo Dios es grande. Esto tiene que desaparecer. Pero nótese lo siguiente. Llenar nuestra iglesia, la infraestructura, el templo, porque la iglesia somos los hijos de Dios, no debe ser la gran tarea de nosotros. Si bien es cierto, es importante los números. La numerología tiene a muchos líderes en una competencia desenfrenada. Porque entre más gente hay en la iglesia, se considera que es una iglesia avivada o llena del Espíritu. No necesariamente. No necesariamente. Porque no tenemos que ser, por ejemplo, sé de personas que van a un templo grande hoy de las mega iglesias y no conocen al pastor. Uno de ellos llegó un día y me dijo, pastor, necesito que me dé una consejería, pero si usted tiene su pastor, tiene consejero, ¿por qué viene a decirme a mí? Yo no soy de la congregación de tal hermano. Es que no sé quién es el consejero, el pastor nunca lo veo. Y para sacar una cita con él es como ir a la caja. Qué pena, ¿qué hace usted ahí? Uno más del montón, así de simple, uno más del montón. Porque el hombre vivía en una situación muy difícil, paupérrima, necesitaba ayuda obviamente. Pero solamente iba los domingos y escuchaba lo que el pastor decía, pero no lo podía conocer. Es importante entender esto. Para llenar la iglesia, tal vez no haga falta muchas cosas, pero es importante, la grey es de Dios, la iglesia es de Dios. La iglesia no tiene nombres humanos, la iglesia tiene un nombre, y es la iglesia de Cristo, de carácter divino. El fundador de la iglesia no es humano, es divino. Y Dios le delegó a los apóstoles la tarea, y a nosotros hoy por hoy, de que llenos de la autoridad y poder del Espíritu, alcancemos a las gentes que están sin Dios, sin esperanza. El auténtico avivamiento en una iglesia es que todas las semanas o todos los días, en el momento que sea, hayan bautismos, hayan conversiones, haya gente transformada y cambiada por el poder de la palabra. No necesariamente tenemos que ir a ver modas, ni imponer modas, no. Debemos entender que el Espíritu de Dios capacita en la condición de hombre a Jesús. ¿Dónde? En el desierto. Mateo capítulo 4 dice que Jesús se fue al desierto y ahí, ¿qué pasó con Jesús? Estuvo ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿En qué circunstancia? Ayunando, no aguantando hambre, sino en plena sintonía con el Padre, porque la prueba que tenía que vivir y pasar era extremadamente grande y fuerte. Nada menos que ofrendar su vida por usted y por mí. Nada menos que regalar su vida para salvar la humanidad. ¿Y qué pasa cuando Jesús desciende o se viene, termina su ayuno? ¿Quién se aparece? El enemigo, el que quiere desvirtuar la obra de Dios. ¿Y cómo venció Jesús al enemigo? En sus 3 intervenciones. Porque venía, dice, lleno del Espíritu de Dios. Estaba ungido, estaba saturado del poder y la gracia del Señor. Y el enemigo no pudo convencerlo. Si usted recuerda bien, una de las cosas que le dice, el diablo sabía que venía muerto de hambre.
Como humano, obvio, no había comido en 40 días, tenía una hambre tremenda. ¿Y cómo es que lo tienta Satanás? No es que eres el Hijo de Dios, no es que vienes saturado de poder, no es que tienes toda la autoridad. Le decía mentira, no, eso es cierto, porque él habla muchas veces con verdad para cumplir su propósito. Jesús sí podía convertir las piedras en pan. Pero sabiamente Jesús, movido por el Espíritu de Dios, que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Pero qué palabra? Llena de poder y autoridad. Y ese es el mandato. La segunda prueba que le hace Jesús, ¿qué le dice? No, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y Dios no va a tener problema en mandar un séquito de ángeles para sostenerte. Mándate de esa cumbre, a ver qué va a pasar. Y el enemigo sabe probar. Y también a usted también lo sabe probar. Pero recuerde una cosa. Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Una frase que sigue siendo la frase que debe estimular tu vida y mi vida como iglesia de Cristo. Vea lo que dice Mateo capítulo 28. Versículo 20, del 18 en adelante. Pasaje que usted y yo conocemos de memoria. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, en esa autoridad yo los envío. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo a Jesús se le ocurre hacer semejante declaración y dar semejante orden si solo estaba pensando con 11 discípulos? Porque uno fue el traidor. Pero dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y qué lindo el Señor, hace una promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta tarea evangelizadora es el inicio, es la parte primordial de un auténtico avivamiento espiritual. No podemos cesar de hablar de Cristo. Y yo no estoy hablando de un método de evangelización, sí hay muchos. Está el plan de salvación de Romanos, hay otros más que usted puede adoptar, está otros programas que se han usado y se seguirán usando, hay cualquier cantidad de metodologías. Pese a eso, sigue siendo infalible el método de dar testimonio del poder de Dios, lo quiera que estemos. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, ¿dónde? Predicar en Jerusalén primero. En Hechos capítulo 2, 41 en adelante hasta el versículo 4, Pedro protagoniza un avivamiento impresionante y se convierten como 3,000 personas. Ya me imagino a Pedro en el mar bautizando 3,000 personas. Solo imagínense. Pero la gente se convirtió. Y cuando pudieron haberle mandado lanzas y matarlo, no. La gente se compunge porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. O se enoja o se convierte. Y dice Juan, capítulo 16, que dice que el Espíritu de Dios vino ¿para qué? Para por ahí traer convicción de pecado, de juicio. Es importante entender esto. Cuando usted habla y yo hablo, movido por el poder del Espíritu, algo tiene que pasar acá adentro, en la mente, en mi corazón, y el día siguiente o al minuto, yo tengo que estar actuando en función de lo que Él dice. Predicar en Samaria. Qué interesante. Jesús pasó a Samaria. ¿Ustedes se acuerdan? Hechos capítulo 4, ahí se encuentra una mujer. ¿Qué tipo de mujer se encontró Jesús ahí? Ella le describe su vida como una mujer con una situación muy particular. Jesús le dice, tienes razón, porque me has dicho que has tenido 5 maridos y aún el que tiene no es tu marido. Claro, la sacó del estadio en ese sentido. La mujer supo, pero Jesús predicó en Samaria, en donde no se llevaban bien los samaritanos y los judíos. Sin embargo, ahí predicó. Capítulo 8 de Hechos. Predicarle a los gentiles. Dios vino a Israel. Israel creía que era un libertador político. No lo esperaban de esa categoría. No le prestan atención, más bien tratan de matarlo cuando pasa por Nazaret. Sin embargo, dice que Dios le abre la puerta a los gentiles. Capítulo 10 del versículo 44. Cuando Pedro siente que Dios le dice, ve allá, hay un hombre
que ve un lienzo así, de todo tipo de animales, y que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Cuando Pedro está en la azotea, él recibe esa visión. Y Pedro, como era un judío conservador, dice, no, la salvación es para los judíos y de los judíos y por los judíos. A un gentil no puede abrirse la puerta. Pero Dios le habla y le muestra ese lienzo y le dice, vayan de Cornelio. Cornelio es un gentil, pero ese hombre es justo, es temeroso, él quiere. Ahí van a ser la iglesia gentil. Y la historia registra que Pedro se mueve por el poder del Espíritu y Cornelio se convierte y nace también un programa importante. Hay varias maneras, ya termino con esto para la primera parte. Hay varias maneras de llevar adelante la gran comisión. Una es un evangelismo normal en donde la iglesia crece poco a poco. ¿Por qué? Porque oran, porque son llenos del Espíritu Santo. Dios usa los talentos, Dios les da dones, la gente se mueve. Y el amor, sobre todo, y la gracia de Dios es la que permite que esa gente sean atraídos. No es que son alcahuetes, es que saben manifestar la gracia de Dios. O avivamientos espirituales también pueden darse. Crecen con ese tipo de avivamientos donde la iglesia entiende que se ha sido formada y discipulada, orientada, hace un trabajo de evangelización mesurado, correcto. El resultado de una campaña evangelística será muchas gentes convertidos al Señor. La dispersión sigue siendo una de las herramientas que Dios ha usado para atraer avivamiento. Yo espero que esta pandemia de alguna manera nos permita verlo con los ojos del Señor, más allá de nuestra nariz, y decir, Señor, si dentro de tu plan perfecto era necesario que viniera esta situación, ayúdanos a entenderlo con claridad y déjanos de verdad respirar tu bendición y decir, solo queremos ser tus instrumentos. Úsanos como a ti te place. Y quiero cerrar esta parte con el llamado de Isaías, que siempre me llama la atención. Dios habla a Isaías. Dice que con carbones encendidos le purifica el labio, porque para hablar palabra de Dios tiene que estar purificada nuestra vida. Y Isaías, después de que oye el clamor y decir, ¿y ahora quién irá por nosotros? Ya una vez capacitado y preparado, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero animarle esta mañana para que en esta primera parte usted sea parte del avivamiento más importante de la historia de la vida de la iglesia en Costa Rica. ¿Y por qué no en el mundo? Sí, yo sé que lo puede usar a usted y a mí, allí en su casa, donde quiera que esté. Démosle la gloria al Señor en todas nuestras acciones. Pidamos al Señor que Él se glorifique en cada palabra que usted pueda decir, pero cada palabra que vaya saturada, llena del poder de Dios. No ofenda a nadie, no genere palabras que hieran a las personas, no hiera sensibilidades, solo proclame a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dejemos que el Espíritu de Dios llene, sature tu vida y nos permita crecer en gracia y conocimiento y en atraer a tantos, que ojalá tengamos como un imán, que la gente pueda sentir, yo quiero tener lo que fulano y fulano tienen. Que Dios se digne bendecir este día tu vida de una manera más amplia, que yo sé que ya lo ha hecho, y que durante las semanas y los días que vengan, usted disponga su vida, no porque el pastor lo dice, la Biblia dice que usted y yo somos llamados a ser instrumentos muy útiles en tu mano, y que el día que el Señor tenga bien llevarnos, ya sea que nos muramos o que Él venga, podamos escuchar esa frase tan bonita que dice, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que la gloria sea para el Señor y tu vida sea edificada. Vestido en majestad, la tierra de estar, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuando
vestido en majestad, la tierra debe estar, la tierra debe estar, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y que las tu voz, y que las tu voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día eres strong, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el
Y así damos por concluido nuestro culto del día de hoy. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves.